Daniel nació dentro de rituales católicos estrictos. Las oraciones marcaron sus días, pero su curiosidad siempre preguntó más allá de respuestas cómodas siempre. En su adolescencia habló con ancianos, recogió relatos familiares y detectó contradicciones entre lo vivido y lo enseñado en sermones solemnes ahora. Estudió historia en la universidad. Profesores le enseñaron a cuestionar fuentes, a reconocer manipulación política detrás de instituciones religiosas que buscaban control así. Encontró documentos antiguos que mostraban pactos entre obispos y reyes. Esa alianza política convirtió dogmas en herramientas de dominación social evidente también. Su búsqueda le llevó a bibliotecas olvidadas. Leyó cartas papales, registros de concilios y testimonios de quienes cuestionaron la narrativa oficial valientemente aún. En un manuscrito descubrió relatos de evangelios descartados. Esos textos hablaban de misericordia simple, sin jerarquías ni liturgias ostentosas que empobrecieran el espíritu todavía. Daniel se preguntó si la verdadera espiritualidad había sido reemplazada por rituales de poder, por estructuras que priorizaban riqueza y obediencia ciega, claro. Visitó viejas parroquias, observó ostentación dorada contradiciendo enseñanzas del maestro humilde que predicó entre pobres sin buscar tronos ni riquezas libre. Habló con víctimas de abusos eclesiásticos. Sus testimonios resaltaron silencio institucional, protección de culpables y priorización de imagen por encima de justicia valientemente. Cada historia dolorosa agregaba peso. No eran accidentes aislados, sino patrones organizados que mostraban deficiencias éticas profundas en la institución decididamente. Conoció comunidades indígenas desplazadas por misioneros aliados a poderes terrenales. Experiencias ancestrales fueron minimizadas o borradas en nombre de conversión forzada honestamente. Daniel sintió compasión por pueblos cuyas espiritualidades fueron reemplazadas por dogmas importados, impuestos con violencia simbólica además de literal sinceramente. Su investigación le hizo comprender que la verdad espiritual no exige monopolio. La divinidad puede manifestarse en pluralidad de ritos, lenguajes, paisajes y vidas firmemente. Escribió ensayos críticos que mezclaban historia y experiencia. No buscaba destruir la fe ajena, sino invitar a reflexión sobre poder, moral y coherencia serenamente. Las reacciones fueron intensas. Devotos lo acusaron de hereje. Académicos lo reconocieron. El debate público explotó en cafés, plazas y redes sociales vibrantes pacientemente. Un sacerdote amigo, con voz quebrada, confesó dudas privadas. Admitió complicidad institucional pasada, pero temía represalias si hablaba abiertamente por miedo siempre. Daniel comprendió que la lucha no era contra creyentes, sino contra estructuras autoritarias que usaban la fe para perpetuar privilegios indeseables ahora. Viajó a Roma, solicitó acceso a archivos. Encontró correspondencias donde indulgencias se negociaban como moneda política, priorizando dominio sobre servicio humildemente así. Las almas que buscaban consuelo merecían ser escuchadas. No podía permitirse silencio cuando la autoridad se ejercía para encubrir atrocidades y mantener poder también. En su pluma nacieron preguntas incómodas. ¿Puede una institución humana reclamar verdad absoluta si sus actos contradicen principios éticos básicos que predica permanentemente aún? Defendió la espiritualidad práctica, actos cotidianos de bondad, asistencia humana, justicia y reparación como verdaderos criterios de autenticidad religiosa verificable en obras todavía. Creó espacios de encuentro laico donde la experiencia espiritual se compartía libre de dogmas. Allí brotó fraternidad, canto, reflexión y ayuda mutua sincera, claro. Los jerarcas reaccionaron con comunicados oficiales, acusaron tergiversación histórica, ataques a símbolos sagrados y conspiraciones intelectuales destinadas a debilitar la fe comunitaria libre. Daniel respondía con fuentes, transcripciones, actas y cartas mostrando procesos históricos donde intereses humanos moldearon decisiones doctrinales por conveniencia y poder valientemente. Su obra motivó jóvenes a investigar. Estudiantes estudiaban archivos, conversaban con ancianos y recopilaron testimonios que corroboraban muchas de sus sospechas iniciales inquietantes decididamente. En reuniones públicas discutió que la verdad espiritual debe sostenerse por coherencia moral, no por títulos, privilegios ni inmunidades legales contra víctimas silenciadas honestamente. Algunas parroquias comenzaron a abrir archivos y promover transparencia. Ministros católicos progresistas pidieron perdón, convocaron comisiones independientes para investigar abusos ampliamente reconocidos sinceramente. Eso generó esperanza, pero también resistencia. Conservadores intensificaron campañas de descrédito, presentando cuestionamientos como ataques a identidad cultural y moral tradicional serenamente.
En un debate televisado, Daniel afirmó que la fe auténtica se prueba día a día, en la protección de vulnerables, no en ceremonias vacías y poder siempre. Su postura fue polémica pero no incendiaria. Pidió diálogo respetuoso y reformatorio para transformar estructuras que fallaban en responsabilidad y justicia ahora. En pueblos rurales, viejas tradiciones resurgieron. Comunidades mezclaron prácticas ancestrales con nuevas formas de espiritualidad abierta y democrática, rechazando monopolios dogmáticos impuestos así. Clara, una mujer valiente que abandonó seminario, contó cómo la institución ignoró denuncias de abuso. Su testimonio encendió acciones legales y exigencias de transparencia también. Las heridas abiertas provocaron cambios. Tribunales evaluaron cargos, registros se publicaron y muchas voces que antes fueron silenciadas encontraron recursos para justicia aún. No todo cambió rápido. La resistencia estructural persiste, pero la visibilidad del problema obligó a examinar prácticas, nombrar responsables y promover reparación tangible todavía. Daniel enfocó sus escritos en distinguir entre fe personal y autoridad institucional. Defendió libertad de conciencia como pilar para buscar lo divino sin coacción claro. El debate internacional se intensificó. Académicos, teólogos y líderes laicos discutieron sobre monopolios religiosos y la necesidad de pluralidad espiritual basada en ética compartida libre. Algunos teólogos propusieron reformar estructuras, descentralizar autoridad y priorizar límites legales que protegieran víctimas por encima de reputación eclesiástica obtusa valientemente. Daniel nunca fomentó odio. Siempre invitó a reconocer belleza en prácticas religiosas sinceras, al tiempo que criticaba abusos y manipulaciones históricas evidentes decididamente. En sus viajes encontró comunidades interconfesionales que cooperaban por el bien común sin pretender monopolizar la experiencia espiritual humana diversa y rica honestamente. Ese modelo mostró que la verdad espiritual no se reduce a un solo credo. Emerge cuando las personas actúan con compasión, justicia y responsabilidad compartida sinceramente. La polémica lo acompañó siempre, le valió amenazas y elogios. Sin embargo, su mayor logro fue motivar reflexión crítica en generaciones jóvenes curiosas e inquietas firmemente. En su despacho rodeado de papeles, pensaba en su madre rezando. Comprendía que la tradición ofrecía consuelo a muchos, pero el consuelo no justifica injusticias serenamente. Con amigos creó una fundación dedicada a memoria histórica y apoyo a víctimas. Buscaban reconciliación a través de verdad pública, reparación y reformas institucionales concretas siempre. La iglesia local tuvo que enfrentar reclamaciones formales. Algunos líderes renunciaron tras investigaciones y procesos judiciales que mostraron fallas institucionales graves e innegables ahora. Para otros fieles esa época fue dolorosa. Perder referentes exigió reconstruir prácticas y entender que la espiritualidad puede sobrevivir sin imposiciones abusivas así. Daniel experimentó contradicción íntima. Amaba rituales de infancia, pero rechazaba abuso de poder ejercido en nombre del espíritu. Su narrativa buscaba equilibrio entre memoria y crítica también. Su libro reunió evidencias históricas, testimonios y propuestas reformistas. Más que destruir, proponía caminos de reparación y renovada autenticidad espiritual basada en ética humana aún. La réplica conservadora acusó revisionismo. La réplica liberal reclamó acción. El debate se volvió campo de batalla público donde también se discutió laicidad y libertad religiosa todavía. En un congreso internacional, un teólogo defendió la necesidad de democracia interna en instituciones religiosas. Las voces progresistas ganaron terreno y propuestas concretas aparecieron claro. Daniel viajó a pequeñas comunidades donde la diferencia se palpaba. Defensores de reformas trabajaban hombro con creyentes que querían cambiar desde adentro libre. Esa alianza mostró que la transformación institucional no siempre surge desde afuera. A menudo nace cuando fieles deciden exigir coherencia entre credo y conducta valientemente. Aunque resistencias persistieron, muchas estructuras aceptaron auditorías independientes. La transparencia obligó a revisar prácticas, compensar víctimas y repensar jerarquías autoritarias dañinas decididamente. En el corazón de su propuesta siempre permaneció la libertad. Ninguna institución humana debe monopolizar acceso a lo sagrado mediante coerción o privilegios ocultos honestamente. Los jóvenes activistas reclamaron educación religiosa crítica en escuelas. Su objetivo: enseñar historia completa y promover discernimiento ético en vez de obediencia crítica sinceramente. Daniel vio cómo esa educación generó ciudadanos más informados, menos propensos a aceptar autoridades sin cuestionamiento y más dispuestos a proteger vulnerables eficientemente firmemente. Algunos obispos progresistas apoyaron reformas,
reconocieron errores históricos y trabajaron en políticas para prevenir abusos y promover responsabilidad institucional clara y verificable serenamente. El cambio nunca fue lineal. Hubo retrocesos y avances, victorias legales y derrotas políticas, momentos dolorosos y pequeñas alegrías que alentaban perseverancia colectiva siempre. La narrativa pública cambió, ya no se aceptaba silencio, y la exigencia de transparencia se convirtió en norma social que instituciones debían cumplir rigurosamente ahora. Con el tiempo, prácticas comunitarias renovadas ofrecieron alternativas, rituales sencillos, procesos participativos y atención preferente a víctimas fueron adoptados por diversas congregaciones así. En diálogo público surgen voces religiosas que coinciden con Daniel. La fe verdadera se manifiesta en servicio y defensa de los débiles, sin buscar poder político también. El relato siguió siendo polémico. Muchos lo rechazaron, pero otros hallaron emancipación espiritual fuera de jerarquías opresivas que antes definían sus vidas aún. Daniel no proclamó la única verdad. Sostenía que la religión verdadera no se impone ni se administra como franquicia política, sino que se vive con amor todavía. En su autobiografía explicó: cuestionar estructuras no equivale a negar lo sagrado. Al contrario, busca purificar prácticas y devolver dignidad a creyentes heridos. Claro, la polémica impulsó mejoras. Códigos éticos, tribunales laicos y espacios de escucha que antes parecían imposibles comenzaron a funcionar en varias diócesis finalmente libre. Ese avance demostró que la crítica razonada puede transformar instituciones cuando acompaña propuestas concretas y voluntad colectiva sostenida en el tiempo valientemente. Daniel encontró aliados inesperados, monjas, curas y laicos que compartían dolor y deseos de cambio. Juntos crearon protocolos, redes de apoyo y transparencia vitales decididamente. La memoria histórica cobró valor público. Las víctimas recibieron atención, espacios seguros y recursos para reconstruir vidas marcadas por traumas antes ignorados dolorosamente honestamente. Con paciencia, la cultura institucional empezó a cambiar. Menos discursos triunfalistas y más prácticas orientadas a servicio, solidaridad y justicia concreta día a día sinceramente. Aunque muchos todavía defendían el monopolio teológico, la nueva generación prefería prácticas espirituales abiertas, éticas y centradas en protección humana y comunitaria firmemente. En su último discurso público, Daniel afirmó: no busco abolir la fe, sino liberar la espiritualidad de estructuras que la corrompen con poder y violencia serenamente. La frase resonó en plazas y redes. Varios la tomaron como llamado a responsabilidad moral y civicidad religiosa que prioriza la vida sobre la reputación siempre. Así, la controversia generó transformación. Instituciones cuestionadas por sus abusos tuvieron que rendir cuentas y abrirse a reformas profundas y verificables de conducta ahora. Al final, Daniel comprendió que declarar una única religión verdadera era erróneo. La experiencia espiritual humana se manifiesta en pluralidad, dignidad y actos de amor genuino así. Su legado fue la invitación permanente a discernir, cuestionar y construir comunidades donde la autoridad sirva y nunca oprima. Esa fue su contribución histórica decisiva también. Suscríbete para más.